Hola amigos de Ameba y amantes de la astrobiología. Me corresponde entonces ahora hablar sobre qué es la vida desde la perspectiva biológica. Pero antes de entrar en ese aspecto, es muy importante que definamos bien eh, para la biología qué es un organismo, para que lo podamos entender cuando ya estemos hablando de qué es la vida desde la perspectiva biológica. Entonces vamos a hablar sobre eh, ¿qué es un organismo? Vamos a comenzar a definirlo y a partir de ahí entonces eh, en una siguiente grabación hablaremos de qué es la vida desde lo biológico. La palabra organismo viene del griego precisamente y ya desde la misma Grecia y desde la misma antigüedad se había definido entonces que un organismo era algo que estaba vivo, algo que tenía vida, ¿sí? en sí mismo, para distinguirlo de aquellas cosas, seres o elementos de la naturaleza que no tenían básicamente esa condición. Entonces, hoy en día sabemos que las células como tal están vivas, que son organismos y que por lo tanto entonces ellas se perpetuarán, se mantendrán y darán eh, espacio o permitirán entonces que un organismo se desarrolle tanto como individuo y en el tiempo como progenie. Para que entonces esto pueda suceder, cada organismo debe tener un genoma. Sin él no podría existir. Ese genoma entonces le dará unas propiedades intrínsecas, unas características propias a cada uno de esos organismos. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso mismo de duplicación, donde el material genético genera dos nuevas células. Y ese genoma, como ya lo vimos, está entonces dentro de células. No puede estar en un lugar diferente, puede estar en un núcleo o no, en un citoplasma, pero obligatoriamente tiene que estar dentro de las células. Las células entonces serán las portadoras de ese genoma, serán las perpetuadoras de ese genoma. El genoma debe duplicarse para que continúe eh, esa replicación, eh, esa cadena de mantener generación tras generación esa información. Aquí observamos entonces la maquinaria encargada de eso. Son las ADN polimerasas que se encargan de duplicar ese material genético. En un costado vemos una duplicación continua y en el otro discontinua, y así de esa manera obtendremos dos cadenas eh, idénticas a las patronas, las originales. Los organismos forman estructuras complejas, pero siguen un patrón estricto de funcionamiento. Entonces forman estructuras conocidas, los genomas forman células y esas células obedecen a un patrón que está guardado en ese material genético. Si se cambia en el tiempo, la gran mayoría del patrón se debe mantener para que se pueda perpetuar. No ocurren muchos grandes y tantísimos cambios para que entonces eh, las células se mantengan y su progenie se perpetúe. Deben seguir este patrón que observamos aquí, es decir, a partir del ADN se produce ARN y ese ARN entonces producirá proteínas que permitirán manifestar en el espacio donde se perpetúa y vive las células el fenotipo. Las estructuras complejas van de sistemas celulares a órganos, a tejidos y también a organismos. Acá observamos entonces eh, tejidos de organismos ya mucho más complejos, pero abajo a la derecha observan ustedes una célula, un leucocito, un macrófago que portamos nosotros persiguiendo a una bacteria. Este cúmulo que observamos en las otras dos imágenes es un organismo, todo ese conjunto de células es un organismo, pero esa simple bacteria solitaria que va a ser cazada por ese macrófago
también solita, exclusivamente, es un organismo. En biología, un organismo puede ser una célula, hasta un cúmulo de millones de células gobernadas por una misma maquinaria genética. Me encanta mucho esta porque muestra la particularidad, por supuesto, de comparar. Ahí vemos una pulga que porta encima una diatomea, y encima de la diatomea se observa una célula bacteriana. La pulga es un organismo pluricelular, mientras que la diatomea, que es muchísimo más grande que una bacteria, es unicelular, al igual que la bacteria. Los organismos son gobernados por un mismo tipo de información, genoma. Ya lo decía entonces, para que si se presenta esta información se dé como característica y pueda generar entonces eh, generación tras generación muchas más células gracias a la presencia del ADN. El ADN entonces será el responsable de que esa información se mantenga, de que esa información se perpetúe, y cada célula entonces portará esta información para que así pueda darle a su siguiente generación. La biología ha clasificado los organismos en grupos biológicos o especies eh, para facilitar entonces, digamos, su ordenamiento. Utiliza herramientas como la nomenclatura y la taxonomía, y digamos la unidad que permite identificarlas, o que permite identificar los organismos, será la especie como tal. De acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus características, y hoy en día de acuerdo a su tipo de material genético, entonces estas serán clasificadas, ordenadas y mantenidas. Mm, Hay un problema también en cuanto a cierto tipo de células, cierto tipo de organismos o cierto tipo de estructuras biológicas, como son los virus, que no son tenidos en cuenta como organismos, dado que no son células. Los virus no se consideran células ni guarda algún parecido en cuanto a, eh, digamos, autonomía, ¿sí? Por no tener esa característica, aunque existen células que no pueden replicarse sin la presencia, digamos, de un soporte o de un huésped, ¿sí? Por lo tanto, los virus no son considerados organismos. Sin embargo, hay una discusión también en el sentido de pensar si están o no están vivos eh, eh, para la biología. Esa discusión está abierta, y obviamente muchos de ellos pues entonces eh, son estudiados increíblemente en biología, hace parte de los estudios de la biología, o sea que una buena parte de la biología también se encarga de estudiar a estos seres que no son organismos, que aparentemente no están vivos, pero que son importantes para nuestra genética y nuestra información. Bien, con esto entonces dejamos la definición de organismo para pasar en un siguiente video eh, la definición ahora sí de vida desde la perspectiva biológica. Muchas gracias.